¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo el día de hoy. Vamos a continuar nuestra serie de Salmo 23, Salmo de David, como hemos estado haciendo en las últimas semanas. Las veces anteriores aprendimos cómo David habla de su pastor, aquel Señor, aquel pastor que nada le faltará, y que lo iba a llevar por delicados pastos aún en medio del desierto, y también lo iba a llevar junto a aguas de reposo, donde iba a poder tomar de esa agua de vida, esa agua refrescante, aún también en medio del desierto. Quiero enfocarme el día de hoy en el versículo 24, pero quiero pedirles que me acompañen también una vez más a leer el Salmo 23. Espero que al terminar esta serie la mayoría de nosotros tengamos memorizado este pasaje tan hermoso de la palabra de Dios. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué precioso pasaje. Es uno de los pasajes más reconocidos de la Biblia, aún por personas seculares que nunca la han leído. Pero saben una cosa, el versículo en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy es todavía aún más conocido. ¿Por qué? Porque regularmente se lee cuando alguien ha fallecido. Por lo regular se lee en funerales. Pero el día de hoy realmente vamos a aprender que no necesitamos esperar para un funeral para leer este pasaje y para darnos aliento. Porque David lo escribió cuando él estaba aún vivo, y escribió todo el Salmo 23 para recordar quién era Dios, para recordar aquel Dios que, a pesar de que probablemente él estaba pasando por un momento sumamente difícil, que estaba pasando por un desierto emocional, sabía que había su Padre Dios, el Señor Adonai, aquel que también era específicamente su pastor, el que no importa en qué situación él pudiera estar, su pastor, Dios, sabía que le iba a proveer lo que él necesitaba. El versículo 4 dice así: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuál es ese valle de sombra de muerte del cual nos habla David en este pasaje? Saben, como ya les había comentado en clases anteriores, los valles en ese lugar rocoso, en ese lugar montañoso, en ese lugar desierto, eran lugares muy peligrosos. Valles que se encontraban entre dos montañas, pero no dos montañas verdes, sino dos montañas llenas de piedra. Pero eran lugares por los cuales forzosamente el pastor tenía que pasar con sus ovejas, ya sea para llegar de punto A a punto B, pero específicamente para llevarlos a comer de esos pastos y también para llevarlos a tomar de esas aguas. Valles de sombra de muerte. Algunas versiones, en específico en inglés, traducen esta parte de la escritura como un valle de profunda oscuridad. Profunda oscuridad. ¿A quién de nosotros cuando éramos niños no nos daba miedo la oscuridad? Estoy seguro que a la mayoría de cada uno de nosotros. Imagínense esa oscuridad profunda, esa oscuridad donde no hay ninguna luz entrando por el cuarto donde ustedes están.
donde ustedes están durmiendo y aún abren los ojos y tratan de enfocar sus ojos en algún objeto, pero no pueden verlo porque está tan oscuro que no pueden definir formas de ninguna clase. Ese es el valle del cual está hablando David aquí, un valle de profunda oscuridad por el cual tiene que forzosamente llevar este pastor a sus ovejas. Un valle donde hay muchos peligros. Imagínense, es un valle donde es probable que haya lobos, es probable que haya leones, que haya osos, que haya leopardos acechando en cada instante. En un momento cuando el pastor se puede descuidar, en un instante, y en ese instante aprovechan estos animales para robarse una oveja, para atacar a las ovejas. Pensaríamos que la mayoría de las ovejas mueren de ataques de animales, pero ¿saben qué es un peligro más grande? ¿Qué era un peligro más grande aún en la Biblia en esos tiempos? Eran las inundaciones repentinas. Me cayó por sorpresa cuando estaba estudiando este pasaje que la mayoría de ovejas en ese tiempo morían por inundaciones repentinas. Y uno se preguntaría, pero es que es el desierto, ¿cómo puede ser que hay inundaciones repentinas o que había inundaciones repentinas en ese lugar? Bueno, lo que sucede es que llovía muy poco, pero cuando llovía en las montañas. Y sobre todos esos caminos que eran curviados y que no sabía uno lo que había detrás de las rocas, cuando llovía muy fuerte, los pastores tenían que estar alertas en cada momento, porque en la montaña estaba lloviendo, estaba tronando, y ellos estaban en el valle, pero podían escuchar y podían saber también por experiencias pasadas que tenían que estar alerta. Porque si estaba lloviendo fuertemente en las montañas, en cualquier momento podía llegar esas rocas y lodo que se resbala desde arriba hacia abajo y puede cubrir totalmente a las ovejas y matarlas en ese momento. Así que es interesante, me pareció muy interesante que de repente, aun cuando en ese lugar donde estuvieran ellos estaba soleado, podría venir inundaciones repentinas desde las montañas y caían tan rápido que los pastores no tenían tiempo de mover a las ovejas y morían en ese momento. Pero quiero que ahora que se pongan en ese lugar, en primera puede haber en un valle totalmente oscuro, de profunda oscuridad, inundaciones repentinas que pueden matar a las ovejas, pero también podría haber animales que estaban acechando a las ovejas. Me pongo a pensar yo en particular, ser acechado por lobos, ser acechado por un león, por un oso o por leopardos es suficiente para darme temor a mí, para ponerme totalmente en alerta a ver qué me puede suceder. Estoy jugando con mi vida en ese momento, estoy esperando aquel instante en que el león lanza con su mano a arañarme o a matarme. Y es una cosa verlos y esperar ese momento, pero imagínense en un valle de sombra de muerte, estar en esa situación, en un valle de profunda oscuridad. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo se sentiría David cuando escribió este salmo que llamó esa situación en la cual estaba un valle de profunda oscuridad? Me pregunto, sin duda, con mucho miedo, pero imagínense lo que dice aquí: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué no temería David a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de que describe su situación personal como un valle de profunda oscuridad? ¿Por qué? ¿Por qué no teme? ¿Saben? A veces vemos el temor como algo totalmente negativo. Y claro, la palabra de Dios habla en diferentes partes
de la Biblia de que no debemos de tener temor en Timoteo, de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. Pero hasta cierto punto, el estar alerta, el tener temor en ciertas circunstancias, nos dice que debemos de defendernos, debemos de estar alerta de lo que está alrededor de nosotros. La palabra de Dios nos dice también que nos mantengamos alerta en todo tiempo. ¿Por qué? Porque va a venir ese león, va a venir ese oso, va a venir esos lobos, esos leopardos a querer acecharnos, espiritualmente hablando, nuestros enemigos espirituales, para atacarnos, y van a atacarnos y van a aprovecharse de nosotros. El enemigo va a mandar todos sus secuaces, todo aquello que él pueda hacer para atacarnos específicamente cuando estamos pasando por ese momento de profunda oscuridad. Pero aquí dice David esto, que aunque a pesar de que el temor, Dios de alguna manera permite que estemos alerta y estemos atentos a lo que pueda venir para poder defendernos, para poder también hacer lo que sea necesario para salir ilesos de la circunstancia. David sabía esto, pero David también sabía algo más, hermanos. Sabía que aunque él pasara por el valle de sombra de muerte, el valle de profunda oscuridad, él no tendría que temer mal alguno hacia él. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, dice David en este momento. Tú estás conmigo. Es increíble que en los versículos anteriores es muy interesante que David habla de Dios en la tercera persona. Dice así al principio: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tercera persona. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Tercera persona. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Tercera persona. Por amor de su nombre. Tercera persona. Pero cuando entra al versículo 4, David dice así: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ya no habla en tercera persona, ahora David está hablando en segunda persona. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estaba pasando por la etapa más oscura de su vida, cuando estaba pasando por ese valle de sombra de muerte, David sentía la presencia de Dios en medio de esas circunstancias. Sabía que estaba en la presencia de Dios, sabía que estaba en la presencia de su pastor, sabía que estaba en la presencia de su Señor. Y recordemos que Jesús dijo que Él era el buen pastor. Hay malos pastores, hay algunos que son malos pastores, pero Jesús dice: yo soy el pastor de pastores, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, dijo Jesús. También Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Cuando llevo a mis ovejas a su corral, en ese tiempo no había puerta del corral. El pastor se tenía que poner en la entrada del corral para proteger a sus ovejas, igual de los animales que les mencioné hace unos minutos. Jesús es no solo la puerta, sino que es también el pastor de pastores. Pero es no tan solo el pastor de pastores, sino que es el buen pastor. Y ese pastor es aquel que ahora, aunque David está yendo por valle de sombra de muerte, él está seguro. Él no tiene miedo. ¿Por qué? No por cualquier situación, no porque él lo puede todo, no porque David lo puede todo. Él no tiene miedo porque sabe, y dice así, le habla de tú a Dios, hermanos, imagínense, le habla de tú a Dios. No que es falta de respeto, sino que tiene una relación con su pastor, tiene una relación tan personal con su Dios, que me maravilla que le llame por tú, que utilice la segunda persona, porque David se sentía tan cerca de su Dios,
a pesar de todo lo que estaba sucediendo, que sabía que su Dios lo iba a proteger de aquellas inundaciones, lo iba a proteger de cada uno de esos animales que estuvieran acechándolo, aún dentro de esa profunda oscuridad. No importa las situaciones que podamos estar pasando, de repente nos llegan noticias que nos caen por sorpresa. Nada menos el día de hoy fue confirmado para mí que un amigo muy cercano a mí, cuando yo estuve creciendo en la Ciudad de México, ha caído enfermo por causa del coronavirus. Les pido a ustedes que lo tengan en sus oraciones, por favor. Está grave y estoy seguro que ahorita él se siente como en ese valle de sombra de muerte. Él se siente hasta cierto punto en profunda oscuridad. Y estoy orando por él. La verdad, hace años que no lo veo, pero lo que sí sé es que ha caído enfermo. Y estoy orando por él que él conozca a un pastor, a su pastor, a Jesús que lo está esperando con los brazos abiertos. Estoy orando que él lo conozca, que en este momento él ya sepa de Jesús, de su pastor. Estoy orando que si él no conoce a su pastor, al buen pastor, que personas alrededor de él que conocen de Dios, le estoy pidiendo a Dios que los lleve a ese lugar, a ese cuarto, y que puedan compartirle las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo murió por nosotros y que Él murió por cada uno de nuestros pecados y que nos da la oportunidad de empezar una nueva vida donde Él, una de las cosas que quiere ser para nosotros es ser nuestro buen pastor, así como lo fue para David mismo. Es maravilloso que podemos llamar a Dios nuestro pastor. Dice una vez más, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir tu vara? ¿Qué está implicando David con esto? Recuerden, David de joven era pastor. Cuando era adolescente fue pastor David y sabe todos los detalles, todos aquellos detalles diminutos que a otras personas les pasa desapercibido. Él vivió como pastor. Él cuidó a ovejas. Él estuvo presente cuando a algún animal quiso arrebatarle una oveja. Cuando un animal quiso atacar a una oveja. Seguramente también estuvo presente cuando vino una inundación repentina y enseguida movió a sus ovejas. Él vivió en carne propia lo que él está hablando. Y aquí David nos dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu callado, ¿qué es un callado? Un callado es una vara larga, parecido a un bastón. Muchos de ellos tienen una forma, de esta forma, al final de la vara, están curvados de un lado. Y esto se dice que los pastores lo usaban para cuando estaban pasando las ovejas por ese valle profundo, por ese valle de profunda oscuridad, por ese valle de sombra de muerte. A veces las ovejas, ustedes lo saben, se los he dicho anteriormente, las ovejas no saben para dónde ir, tienen que ser guiadas. Es por eso que necesitan un pastor, alguien quien las guíe. Y se desvían, se empiezan a ir por otro lado de donde no deben de irse, donde los animales están ahí preparados para atacarlas. Y si el pastor no está cuidándolas, en un momento, de un momento a otro, pueden ser atacadas y los animales pueden matarlas y hasta llevárselas de ahí de donde están si se descuida el pastor. Entonces las ovejas de repente se desvían y lo que hace el pastor con este callado, con este bastón que es largo,
Hay personas que usan este tipo de bastones cuando van a escalar, cuando van a caminar a esas montañas. Y estiran el bastón y jalan a la oveja para encontrarla, para que regrese una vez más al camino y no se vaya a perder. Y entonces esta es una herramienta que el pastor usa para guiar a las ovejas, para traerlas de nuevo al camino donde pueden tener la cobertura del pastor, donde pueden estar bajo la sombra del pastor aún dentro de esa densa oscuridad. El pastor está siempre alerta, hermanos, siempre está alerta para cuidarnos, para protegernos. Y el pastor va a hacer lo necesario para traernos de nuevo al camino donde Él quiere que estemos, al camino recto. Recuerdan que hablamos de que Él restaura mi alma. En el versículo 3 dice así: Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Como hablamos la última vez que estuvimos en el Salmo 23, hace aproximadamente 2 semanas. Él restaura mi alma y me guía con ese bastón, con ese cayado, y me trae de nuevo por el camino recto de Dios, me trae de nuevo por el norte de Dios, me trae una vez más a los caminos de Dios por medio de su palabra. ¿Y qué usa para traerme de nuevo? Bueno, pues usa ese bastón para traer a las ovejas de nuevo. ¿Qué es el callado? ¿Qué es? Bueno, ya expliqué qué es el callado, pero ¿qué es la vara? Fíjense que por mucho tiempo en el pasado, cuando hablaba de una vara, que dice aquí tu vara y tu callado me infunden aliento, yo pensaba que simplemente traía 2 varas el pastor, ¿verdad? 2 bastones grandes. Tal vez uno tenía estaba curvado y tal vez el otro era totalmente recto. Pero cuando estuve estudiando este pasaje me di cuenta que una cosa es la vara y otra cosa es el callado. La vara en ese tiempo bíblico era más parecido, estaba más corto, era muy parecido a, se pudiera decir el día de hoy, como a un bat de béisbol, nada más que un poco más pequeño. Y se dice que en esos tiempos, a un lado, de un lado de este palo, tenía ya sea metal, esta vara, o tenía también pedazos de piedra que la incrustaban dentro de la madera de esta vara. ¿Por qué? ¿Para qué usaba este pastor esta vara? Bueno, el callado para jalar a las ovejas, para traerlas de nuevo al camino, para traerlos y guiarlos en un lugar donde no iban a ser atacados o no iban a sufrir la muerte, la pérdida de ser matadas las ovejas en ese momento. La vara, el pastor la usaba para defender a las ovejas, para que si en caso venía ese ataque de aquel animal, el pastor enseguida usaba esa vara para atacar al animal que estaba atacando a su vez a las ovejas, para defenderlas. Y las atacaba este pastor a esos animales tan fieramente que no se atrevían a tocar a esas ovejas. Se atrevía el pastor a ponerse entre las ovejas y aquel animal que quería matar a las ovejas. Se ponía en medio para defenderlas. Y qué increíble, qué maravilloso que eso fue lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Qué maravilloso yo saber que cuando estaba en peligro de muerte, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, que cuando yo estoy en peligro de muerte, mi pastor se pone en medio de mí y ese peligro para defenderme. Es por eso que David decía: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En ningún momento el pastor usaba ese bastón curvado o esa vara para pegarle a las ovejas. En ningún momento hacía eso. Yo sé que Dios
nos disciplina. La palabra de Dios dice eso en Hebreos, que Dios a sus hijos disciplina. Pero en este contexto del Salmo 23, de eso no es lo que está hablando David. David está hablando, dice así: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y después continúa diciendo: aquella vara y tu callado me infunden aliento. Me infunden aliento. No dice David, me golpea, me disciplina en ese momento. En el contexto del Salmo 23, no es lo que está diciendo David, porque David dice que estas dos cosas que el pastor usa es para infundir aliento. Y hermanos, David, y no creo que muy pocos de nosotros, si no es que ninguno, es narcisista. Y también no es aquellas personas que les gusta sufrir y sufrir y sufrir. No es aquellas personas que cuando está bien su vida está buscando formas de volver a sufrir. Creo que la palabra no es narcisista. Ahorita se me va la palabra, pero no es aquella persona que le gusta que las personas alrededor de él los estén haciendo sufrir constantemente. Aquí David está diciendo, ese callado y esa vara me está infundiendo aliento. Nadie se siente lleno de aliento cuando lo están golpeando, hermanos. Y en este pasaje, dentro de este contexto, no está golpeando el pastor a sus ovejas, las está defendiendo, las está trayendo al camino correcto. Debe de quedar bien claro eso. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cómo no? Si tiene a su pastor que lo está defendiendo. No importa la situación, no importa la profunda oscuridad en la cual se encuentre David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Las próximas semanas vamos a estar estudiando los próximos versículos, pero el día de hoy quiero dejarlos con esto. No importa la situación en la que te encuentres o en la que te puedas encontrar en el futuro. Yo no sé tu situación, tú que me estás viendo en estos momentos. Yo no sé si de repente fuiste al doctor y te diagnosticaron con cáncer. No lo sé. Yo no sé si de repente, como le está pasando en estos momentos a aquel amigo que les platiqué, que está gravemente enfermo. No sé si tú estás en esa situación. No sé si tal vez has perdido a un ser querido. No sé tu situación. No sé si has perdido tu trabajo por la situación, la pandemia que se está llevando a cabo ahorita alrededor del mundo por causa del coronavirus. No lo sé, pero lo que sí sé es que tarde o temprano tú y yo pasaremos y tendremos que pasar por ese valle de sombra de muerte, ya sea por algo que nosotros hicimos o por algo que alguien alrededor de nosotros hizo. O porque simplemente vivimos en este mundo caído. No lo sé, pero lo que sí sé es que si tú tienes a Dios como tu pastor, si tú tienes a Jesús como tu pastor, no temerás mal alguno. Fíjense, quiero enfatizar y quiero hacer enfoque en esto. Cuando David dice no temeré mal alguno, no significa que él nunca sintió miedo, sino que él sintió paz a pesar del miedo, porque tenía a su pastor caminando al lado de él y lo estaba protegiendo en todo momento. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere protegerte en todo momento. Y no importa cuál situación puedas pasar, Él puede estar allí. Él anhela estar allí junto de ti, cuidándote, protegiéndote, llevándote a esos pastos verdes, llevándote a esas aguas de reposo. Y también, aunque en el camino a ese lugar tengas que pasar
tengas que pasar por ese valle de sombra de muerte, puedas decir como David, no temeré mal alguno porque mi pastor está conmigo. Increíble, maravilloso, pero también nos hace pensar, es pastor y el pastor es quien está guiando a David y el pastor dice que lo lleva por valle de sombra de muerte. Tienen que pasar por ahí. Hay situaciones que podemos evitar, pero hay cosas que simplemente es imposible evitarlas. Pero de algo podemos estar seguros, que cuando crucemos ese valle de sombra profunda, nuestro Dios, nuestro pastor, Jesús, el buen pastor, el Espíritu Santo, estará con nosotros. Nos vemos la próxima vez. Te dejo con esto. Dios es bueno siempre y te ama, que estuvo dispuesto a dar a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga.